voy a compartir esta palabra que sé que será de bendición para su vida, como ha sido de bendición para mí. Agradezco a usted por todo el respaldo que me ha dado, a los pastores por esta oportunidad, prestarme su púlpito en el momento que ellos no están. ¿Estamos listos para leer? Muy bien. Vamos a ir a Marcos capítulo 5. Leemos los versos 21, 22 y 23. Si tiene una Biblia física o tiene una electrónica y no tiene el hábito, haga el hábito de leer la escritura juntamente, ¿verdad?, con la persona que está ministrando. Es importante. Sé que la tecnología pues nos ha llegado y siempre leemos de la pizarra. Es muy bonito, pero eso se hizo para los que no traen Biblia. Eso se hizo para los que no traen Biblia. Los que traen Biblia la leen, ¿verdad?, sea física o sea electrónica. Vamos a tener siempre ese hábito para que todos estemos en un mismo espíritu. Mira lo que dice el verso 21. Ya lo tiene en Marcos capítulo 5, verso 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Diga: Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón. Que te pongas tú, Señor, en la brecha en este momento para que le hables a este pueblo y hables a mi vida, Señor, y hagas los milagros que anhelamos que hagas en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado esta plática, escuche bien, la he titulado: no escuches al criado de Jairo. Otra vez, no escuches al criado de Jairo. Y aunque voy a utilizar estos personajes, Jairo, su hija, el criado de Jairo, la mujer de flujo de sangre y el endemoniado de Gadara, realmente no es de ellos que voy a hablar. Bueno, tienes que esperar al final del mensaje para poder entender lo que acabo de decir. Así que, muy pendiente a lo que Dios va a hablar. Oiga bien, el autor del libro Escuchando el silencio de Dios, soy yo, ¿verdad?, explica en la página 27 que si no escuchas a Dios mientras Él habla, posiblemente estés atendiendo voces extrañas, voces diferentes a la voz del Espíritu y de su palabra, y que debemos tener sumo cuidado a quien le prestamos nuestro oído y le prestamos nuestra atención. ¿Y esto por qué, iglesia? Bueno, porque debemos entender que el plan de Dios, el plan del Señor siempre será, es y será hacerte bien. Es más, diga: Dios me quiere hacer bien. El Señor te quiere hacer bien. El Señor te quiere sanar. El Señor te quiere libertar. Te quiere rescatar, te quiere restaurar, te quiere edificar, te quiere prosperar y quieres que vivas una vida abundante en Él. Pero precisamente son esas vocecitas extrañas y a veces conocidas que nos separan, que nos desenfocan, que nos distancian del propósito y del milagro que Dios quiere hacer en tu vida.
¿Cuántos quieren un milagro en su vida? Creo que todos queremos y anhelamos milagros en nuestra vida. Ahora bien, ahí cuando estamos anhelando ese milagro, es cuando nos urge la ayuda divina. Ahí es que cuando vienen las voces, conocidas o desconocidas, a decirnos que no será como anhelamos, que Dios no nos va a escuchar o que Dios no nos está escuchando, o que dejemos de creer en cuentos religiosos, que nos podemos cansar de leer la Biblia, que nos podemos cansar de orar, de ayunar, de buscar y nada sucede, que no vale la pena creer y que por causa del miedo nunca vas a recibir el milagro. Esas son las voces que escucha mucha gente. Son las voces de la razón, son las voces del miedo, las que van a impedir que tu milagro se materialice. Si has estado años orando por algo y no lo ves, posiblemente alguien te diga: deja de orar por eso ya. Deja de pedir ya, porque no va a suceder. Y Dios siempre se luce en el último momento para traerte el milagro que tú más necesitas. Ahora, una simple ecuación es: si tú no tienes fe, entonces tienes miedo. No hay término medio. O tienes fe o tienes miedo. Pero si ejercitas la fe, dejas inoperante al miedo. Si caminas en fe, si obras en fe, es más, si crees lo que dice el Señor en su palabra, vas a dejar inoperante a los miedos y vas a comenzar a caminar en pos de tu milagro. Porque el miedo es la antítesis de la fe. En otras palabras, el miedo siempre estará oponiéndose a la fe. Y yo lo veo de esta manera, de un verso que conocemos muchísimos, algunos conocen, Hebreos capítulo 11 y verso 1, leyendo del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, que lo explica muy lindo, muy profundo. Dice Hebreos 11:1, confiar en Dios es estar totalmente seguro. Ahí dice totalmente seguro. Esto no es que Dios a ver si tú quieres, Dios a ver si pasa, a ver si viene, estoy aquí de rodillas, estoy en el altar, estoy trabajando, estoy haciendo, a ver si tú quieres. No, la fe del creyente funciona totalmente diferente a ese concepto. Porque ahí dice el verso: estar totalmente seguro de que uno, o sea, de que tú vas a recibir lo que esperas. Es estar convencido de que algo existe. Oh Señor, mi milagro existe. Oh Señor, mi milagro está ahí. Oh Señor, no lo veo, no lo siento, no soy capaz, pero ahí está lo que viene para mí. Estoy convencido de que existe, aun cuando no lo puedas ver. Y añado, aun cuando no lo puedas sentir. Aun cuando las voces hablen alto y te digan: no lo vas a recibir. Ahora, el miedo tiene sus criados. El miedo tiene sus consejeros. Entonces, por el consejo del miedo, un pueblo completo, una ciudad entera desvaneció su bendición. Ese es el peligro del miedo. De que cuando tienes miedo bloqueas la bendición de Dios para tu vida. O sea, no puedes hacer nada con miedo. No puedes caminar con miedo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de ti, se trata de Él. Porque es que no lo vas a ejecutar tú, lo va a ejecutar Él. Y en Gadara se desvaneció el milagro que Jesús tenía planificado para ellos.
En Marcos capítulo 5, no cierre la Biblia, no apague el teléfono, vemos al Hijo de Dios que llega a aquel lugar, que llegó a aquella comunidad con un propósito, el propósito de sanarla, el propósito de liberarla de las ataduras del diablo. Y enseña el texto que cuando Jesús puso los pies, vino un hombre de aquella ciudad, un solo hombre, y se postró a los pies de Jesús. Y lo interesante es que estaba endemoniado, que estaba lleno de legiones, que estaba siendo poseído por Satanás, pero reconoció al Hijo de Dios y sabía que aquel Salvador venía a libertarlo. Dentro de su corazón él conocía que ya había un milagro para él. Por eso se postró, por eso llegó allí y comenzó a hablar con el maestro. Y la gente que estaba alrededor, no voy a explicar eso porque muchos de ustedes lo conocen, si no, léalo en Marcos capítulo 5. La gente que estaba alrededor comenzó a escuchar aquella conversación que había entre Jesús y los demonios. Porque después Jesús le habló al hombre, pero ahora era necesario hablarle a los demonios para que se fueran de aquel hombre, se fueran de aquel lugar, se fueran de aquella ciudad. Y es interesante que cuando los lugareños vieron el milagro, dice el verso 14, que los que apacentaban los cerdos, porque ustedes saben que la historia dice que los demonios fueron traspuestos a los cerdos y los cerdos se tiraron al mar, se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Por qué habrán huido? Dice que huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Todo el mundo se enteró lo que pasó allí. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viene Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, para que vea lo que hace el miedo. En vez de alegrarse, en vez de regocijarse de que han visto a un hermano ser libertado, dice el verso que tuvieron miedo. Y brinco al 16 y el 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué miedo atrevido ese, ¿no? Que se fuera del lugar, que no lo necesitaban. Interesante, ¿qué hizo el miedo en aquella ciudad? Se opuso a la fe. ¿Cómo lo hizo? Con una historia mal contada. Porque las hipérboles, las exageraciones, desfiguran la verdad de Dios. Por otra parte, vamos a ver cómo el miedo sucumbe ante la fe. Porque allí Jesús no pudo hacer todos los milagros que quizás tenía planificado por causa del miedo de la ciudadanía de Gadara o de Decápolis. Y entonces Jesús dice: bueno, me botaron de aquí, me voy. Si aquí no me quieren, me voy. Me voy donde me escuchen, me voy donde puedo hacer los milagros, me voy donde la gente pueda ser libertada. Así que mientras en Gadara rechazan a Jesús y limitan los milagros por los miedos, al otro lado, allá quizás posiblemente en Capernaum, había un hombre que desmanteló su miedo por creerle a Jesús. Y dice que llegó el principal de la sinagoga, del templo de la sinagoga, de la adoración de los judíos, de las actividades de ellos. El principal era el que ostentaba el cargo más alto de la sinagoga, el que ejercía el gobierno en la sinagoga.
Y ese hombre, la Biblia lo registra como Jairo. Se llamaba Jairo. Otra vez diga Jairo. Yo no voy a hablar de Jairo, pero necesito mencionarlo. Dice que Jairo era el más respetado y admirado de su comunidad. Posiblemente uno de los que presenció el milagro del hombre de la mano seca en el capítulo 3. ¿Se acuerdan del capítulo 3, verso 1 al 6? Allá se cree que es la sinagoga de Capernaum. Y cuando Jesús hace uno de los milagros más agresivos, y cuando digo agresivo es necesario que lo lea para que entienda, que Jesús hace un milagro agresivo a un hombre que tenía la mano seca. Y cuando los religiosos del momento vieron la situación, se molestaron contra Jesús. Pero si usted lee claramente, Jesús también se molestó con ellos. Y es de las pocas veces que vemos a Jesús molesto. De las pocas veces que vemos al Señor molesto. Y se molestó con ellos. Y le dijo, como diría mi tía, de maldad lo voy a sanar. De maldad lo voy a hacer. Bueno, el Señor no dijo eso porque Él no tenía maldad. Pero así decimos nosotros. ¿No te gusta? Pues de maldad lo voy a hacer. Y cuando vio la poca fe en aquella gente, le dio la gana de sanar a aquel hombre. Y lo sanó. ¿Y qué hicieron aquellos? Buscaron consejos para destruirlo. Así dice el verso, para destruirlo. Entonces, ahora vemos a Jairo en el capítulo 5 y verso 23, de rodillas ante el Señor, rogándole, diciéndole: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Este es un hombre de prestigio, pero que ahora estaba hundido en el desespero por el dolor de que su hija estaba enferma y a punto de morir. Y esto nos enseña a nosotros que nuestra fe es una cuando todo está bien. Nuestra fe es una cuando la nevera está llena. Nuestra fe es una cuando tenemos trabajo. Nuestra fe es una cuando todo está funcionando muy bien en la casa, en el matrimonio y con los hijos. Pero nuestra fe es otra cuando entramos en crisis. Cuando toca la puerta de nuestra casa la enfermedad. Cuando toca la puerta de nuestra casa el desempleo. Cuando no tenemos, cuando se cierran nuestros negocios. Cuando nos cierran al país. Cuando nos cierran al mundo entero y tenemos que estar confinados en una casa. ¿Se acuerdan? Nuestra fe es una, porque unos que estaban aquí se fueron en ese viaje y nunca regresaron. Pero Jesús vio que Jairo tenía fe. Porque el Señor escuchó muy claro cuando Él dijo: ven, ven. Qué bonito cuando los hombres y las mujeres le pueden invitar al Señor y decirle al Señor: ven, Señor. Ven, pon las manos sobre ella para que sea sana. Él lo dijo. Él dijo: ven, pon la mano sobre ella para que sea sana. En otras palabras, yo creo que si tú vas y pones la mano sobre ella, ella va a ser sana en el instante. Esa era la fe de Jairo. Pero Jesús sabía algo que Jairo no sabía: que la fe de Jairo no era suficiente para hacer el milagro en su casa. Y hay ocasiones que Dios tiene un milagro preparado para ti, pero está viendo que no es suficiente para tú recibir ese milagro. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Que entonces te pasa por otro proceso para inyectarte la fe suficiente para que tú puedas recibir ese milagro. Tenía fe, pero ¿cuánta fe tenía Jairo? ¿Cuánta fe? Porque cuando tu fe no es concreta, iglesia, el Señor te va a someter al proceso. Así que si estás ahora mismo en el proceso, ten fe que el Señor que te metió en el proceso te va a sacar airosa de ese proceso para que recibas el milagro que Él tiene para tu vida.
Y Jesús accedió. Él le dijo: ven, pon tu mano, y ella va a ser sana. Eso fue una palabra profética dicha por el mismo Jairo. Y Jesús dijo: pues vamos. Pero de camino a la casa de Jairo tuvo que presenciar un milagro antes del suyo. Y qué interesante que vemos a Dios hacer un milagro allí, hace otro milagro allá, aquel le da aquello y aquel testifica que Dios lo ha prosperado. Y tú te miras y dices: ¿y conmigo qué pasa, Señor? ¿Y cuándo vas a hacer el milagro en mi vida? ¿Y cuándo me vas a bendecir? Llevo 10 años orando por este marido, llevo 10 años orando por estos hijos, llevo 10 años, Señor, estoy cansado de este trabajo. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Se me fue la mente al libro. Usted tiene que leer ese capítulo. ¿Cuándo voy a brillar, Señor? ¿Cuándo voy a brillar? Llevo tantos años sirviéndote y todavía no brillo. Llevo tantos años pidiéndote por esto y todavía hay cosas acá adentro que necesito liberación, o que necesito que me ayude, que necesito que hagas el milagro, Señor. Y hasta predicamos y enseñamos y bendecimos a otros, y nosotros seguimos todavía con el mismo asunto. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O es a mí nada más? Que ministramos rotos, que enseñamos rotos. Decimos, y nos vamos de rodillas y lloramos y gemimos cada mañana: Dios, ayúdanos. Dios, llega aquí, Señor, y haz el milagro que necesito, Padre. Pero Dios quería que tuvieras otros milagros primero para inyectarte la fe necesaria para completar el milagro en tu vida. Así que cuando lees sobre la mujer del flujo de sangre, no te concentres en ella solamente, porque allí Dios iba a hacer un milagro multipropósito. Mientras iban en aquella caravana urgente, aquella caravana tensa, hacia la casa de Jairo, allí iba Jesús, allí iban los discípulos, allí iba Jairo, allí iba también una multitud. Jesús a cumplir su propósito, Jairo a recibir su milagro, los discípulos a ser testigos, y la multitud posiblemente a novelear para que nadie le dijera. Pero en el verso 25 aparece sigilosamente una mujer que el texto dice que tenía una hemorragia. No lo dice así, pero lo entendemos. Que la padecía por 12 años, que era víctima del mal manejo médico, que gastó todo su dinero sin éxito, que cada vez le iba peor. Como estos papeles que hoy no han querido despegarse. Suéltalo. Ya mismo uso computadoras como el pastor. Aquella mujer cansada de la situación. ¿Cuántos están cansados de no recibir su milagro? Pues aquella mujer estaba cansada. Habían pasado 12 años. Solamente tenía la última carta. Y esa última carta aquella mujer la tiró con todo. Que pase lo que pase. Si me voy a romper, me rompo acá. Pero necesito el milagro de Dios. Ella necesitaba un milagro en silencio. Un milagro en silencio. Y hay gente que está esperando milagros en silencio. Te cuento, Dios no hace milagros en silencio. Y ya va a ver por qué. En el caso de ella, porque iba a ser víctima de las sanciones sociales y religiosas del momento. Pero mientras tanto, Jairo necesitaba fortalecer sus creencias para recibir el milagro. Así que Jesús viene y complementa un caso con el otro. Aquella mujer no tuvo miedo.
Miedo de la acción, miedo de ir, miedo de tocar el manto. No tuvo miedo, pero sí de caer en las manos legalistas de la época y ser juzgada sin piedad. Vea esto, Jesús era maestro en Israel, respetado, posiblemente revolucionario para la época, y andaba con 3 de sus discípulos. Bueno, primero andaba con todos, después se llevó a 3 solamente, pero andaba con Jairo también. ¿Está viendo el cuadro? Un maestro, un principal y los discípulos. Y ahora se suma una marginada. Ella sabía, cuando ella vio este cuadro, lo que vio fue ley, lo que vio fue religión. Y ella sabía que si era descubierta, la ley, el peso de la ley caería completamente sobre ella. Y el maestro lo sabía. Y el maestro necesitaba hacer el milagro público, porque no tan solamente ella iba a ser sana, sino que el corazón de Jairo iba a ser inyectado con fe. Así que Jesús entonces, cuando el milagro se materializa en aquella mujer, se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Usted sabe la historia. Los discípulos, Pedro le dice: Señor, la gente aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y el verso 33 dice: entonces la mujer, mire cómo estaba esta mujer. Dice: temiendo y temblando. Temiendo y temblando. ¿Por qué? Dice: sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero como yo no vine a hablar de ella, ahora tengo que volver otra vez a Jairo. Jairo era el líder religioso del momento. Era un impedimento, hablando de Jairo. Jairo era un impedimento para el milagro de aquella mujer. Pero ¿qué torturaba a Jairo? A Jairo le torturaba el sentido de urgencia y que se estaba perdiendo el tiempo, porque su hija estaba muriendo en su casa. Y Jesús, con toda la calma, se detuvo a hablar con una ilegal a los ojos de Jairo. Y no tan solamente hacer el milagro, sino también, Jesús era sanguíneo también, Jesús le gustaba hablar mucho. Y se detuvo a hablar, el milagro de ella. Y me imagino a Jairo sudando, nervioso: se muere mi hija, se muere mi hija. Pero Jairo estaba observando y escuchando. Note que hacía 12 años aquella mujer, o en aquella mujer se le había desatado el infierno. Mientras para la misma época, en la casa de Jairo se había desatado la alegría, el gozo. Pero ahora aquella mujer recibía la alegría y se había desatado el infierno en el corazón y en la casa de Jairo. ¿Coincidencias? Ninguna. Porque era el plan perfecto de Dios. No importa cuántos años lleves en tu crisis, Dios está pendiente y en un momento dado Él va a hacer el milagro que tú estás esperando. Así que Jairo esperó pacientemente y su recompensa fue una santa contradicción. Una soberana contradicción vino a la vida de Jairo. Porque el verso 35 dice este verso: mientras él aún hablaba, o sea, ¿quién? Jesús. Y Jairo mirando el reloj si tenía. Hey, bro, termina. Y si miras hacia atrás, miren para atrás, mire. Los números míos están en rojo. El técnico me dice: bro. Así mismito sentía Jairo. Así mismo.
el tiempo se acaba. Señor, mi hija se muere. Señor, todavía falta para llegar a mi casa. Dios, te necesito que te muevas ahora o mi hija se muere. Así que mientras él hablaba, dice el verso, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciéndole: hey, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Nota que Jesús siguió su discurso. Lo lindo es que Jesús en sus negocios, esto es humanamente hablando, Jesús en sus negocios tiene el oído paradito en lo que tú estás hablando por allá. Él está en sus negocios, pero te está observando. Él está en sus negocios y a lo mejor tú crees: mira, no me está atendiendo, el Señor no me está hablando, le estoy pidiendo, estoy orando a Dios, pero ¿qué pasa? Está atendiendo a la hermana profeta, está atendiendo allá al pastor, está atendiendo al líder de los matrimonios y conmigo no está trabajando. Dios, mira, Señor, hey, te estoy hablando. Y el Señor siguió su discurso y Jairo estaba ahí en urgencia. Pero ya Jesús sabía que había impartido la fe necesaria en Jairo. Este está completo, este está ready para recibir su milagro. Pero cuando más llenos estamos, cuando más preparados quizás nos sentimos, cuando más preparado estaba Jairo, le llega de su casa, de su familia, de su criado, de la gente que trabaja con él, de la gente que él ama, de la gente que siempre está con él, una noticia desagradable: se te acabó el tiempo, papá, se murió tu hija, no molesten más al Señor, salte de acá, esto se acabó, no hay remedio. Esas son las voces conocidas, las voces familiares que te sacan del camino, que te sacan del propósito de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es importante que tengas cuidado de a quién escucha, de los que están andando contigo, de los que estás abrazando, de los que estás tomando la mano, de los de tu propia casa. Y es triste que los de tu propia casa sean portadores de palabras que no, o que van a matar tu fe. El verso 36 dice: pero Jesús, acuérdate que Jesús estaba hablando todavía con la mujer y los que estaban allí. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ahí entonces, porque acuérdate que Jesús le acababa de inyectar fe a este hombre. Acuérdate que acaba de ver el milagro de aquella mujer. Y Jesús se da cuenta de que llegaron palabras negativas a aquel hombre y dice: no, un momento, ahora sí que te voy a atender. Espérame. Oye, Jairo, no temas. Porque sabía que si daba lugar, el temor iba a inundar a aquel hombre. La fe se le iba a ir al piso. Y cuando Jesús lo vio en el momento más crítico de su vida, le dijo: no temas, cree solamente. Él no necesitó ir a una conferencia de cómo te pueden enseñar cómo sacar el miedo de tu vida. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, inciso A, inciso B, inciso C. Y a veces nosotros andamos como locos buscando por ahí solución a nuestro problema. Y necesitamos quizás la voz de un maestro que nos explique punto por punto cómo salir de esta situación. Y el Señor en un segundo le dijo: no temas, cree solamente. Cancela las voces negativas y cree la palabra. Cancela los mensajeros del miedo y camina en pos de tu milagro. Y para eso necesitas rodearte de gente de fe, gente que aumente tu fe, gente que te diga: yo sé cómo estás, pero vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a leer la Biblia juntos. El problema es que salimos de aquí y nos juntamos con gente que a veces no son ni de la misma fe, y nos olvidamos que la fe es como un fuego
que se estimula por carbones encendidos. Y tú tienes que andar con gente de fe. Cuando yo estoy en crisis, amado, lo primero que yo hago es que llamo a un amigo mío, pastor, y digo, bro, ¿cómo estás? Aquí hecho leña, ayúdame, bro. Y lo lindo es que él también hace lo mismo. Y me llama, me llama casi toda la semana. Y a veces me dice, muchacho, estoy aquí que camino por el aire. Pero otros días me dice, bro, si yo no salgo de esta, no, necesito un milagro de resurrección. Y es importante que andes con gente que estimulen tu fe. Anda con gente de oración. Anda con gente que crea en milagros. Yo no sé cuántos en esta congregación creen en milagros. Pégate de gente que cree en milagros y te garantizo que van a venir milagros y se van a manifestar en tu vida. Déjate de andar con aquel que hace chistes. Déjate de andar con aquel que te hace cuentos chinos. Y ven a andar con gente que cree en milagros. Y eso fue lo que pasó acá. Eso fue lo que pasó acá. Y vea lo que Jesús hace. Ahora le muestro. Si vas al verso 37, vamos a leer parte de la historia que se supone que usted conozca. Y si no la conoce, léala. Marcos 5, 37. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué él no permitió que le siguiera la multitud? ¿Por qué él no permitió que le siguiera el resto de sus discípulos? Porque hay discípulos que no entienden la fe del maestro y cómo el maestro opera. Y con esos discípulos tú no puedes andar. Y él dijo, no. Aquí los tres que van a creer son estos. Y estos tres, ustedes síganme. Ustedes, los demás, allá se quedan con la multitud. Hagan los chistes que quieran hacer. Hagan el baile, el reguero que quieran hacer. Pero yo necesito hombres de fe que anden conmigo, que le inyecten la fe a los demás. Y la multitud se puede quedar. Dice que no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, ahí donde tú necesitas el milagro. Y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Te parece familiar esta escena? Cuando necesitamos un milagro estamos metidos en la casa del lloro, del llanto, de la queja. No es que el reloj me lo pusieron, es que llegó el músico. Pero sí, estoy terminando. Es culpa de ellos, bro. Culpa de ellos. Así que el verso 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y el verso 40 dice, esas voces, dice, se burlaron de él, mas él echando fuera a todos. Y si Jesús los echó fuera, que tú los eches fuera no es nada. Si Jesús lo hizo, te está diciendo, échalo fuera también. No están edificando tu vida, no están bendiciendo tu casa. El milagro tiene que llegar, pero saca a esa gente de tu vida, de tu casa, de tus negocios. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora sí concluyo. La resurrección de la hija de Jairo. Espera. El milagro en tu vida. Lo que tú estás esperando va a ocurrir cuando hagas lo que hizo este hombre. Número 1, desarmó sus miedos. Yo quisiera que usted sintiera porque es que los miedos nos afectan a todos.
Aquel hombre desarmó sus miedos. Aquel hombre debilitó sus prejuicios. Aquel hombre echó a un lado el ego. Aquel hombre comenzó a andar con personas que iban a sumar su fe. Aquel hombre dejó de escuchar las voces familiares, dejó de escuchar su criado y comenzó a creerle a Dios por encima de cualquier razonamiento. Hay razonamientos humanos que son tóxicos, que parecen bonitos, académicos, pero son tóxicos. Nunca es demasiado tarde, iglesia, para que Dios intervenga en tu caso. Quizás estás escuchando las voces del pesimismo que te dice que ya no hay nada que hacer. Pues yo quiero decirte que el Señor sigue diciendo: no temas, cree solamente. No temas, iglesia, cree solamente. No escuches al criado de Jairo, que es la voz del pesimismo y la voz del fracaso. Escucha lo que Dios tiene que decir a tu vida. Escucha al Dios que levantó la hija de Jairo, al Dios que levanta de los muertos al que Él quiera, el que sana las heridas, el que justifica, el que liberta. El Dios que dice: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el Dios de los milagros. Ese es el Dios que todo lo puede. Ese es el Dios que te dice que creas en Él aunque estés muerto. Y aquí le voy a decir las últimas 2 líneas de este mensaje, que espero que lo hayas entendido. Que yo no estuve ni hablando de Jairo, ni hablando de la mujer, ni estuve hablando del gadareno, ni de la hija de Jairo. Yo estuve hablando de ti, porque Jairo eres tú. Porque en el idioma original, en el griego, Jairo quiere decir alegría y gozo. Porque tú fuiste diseñado para recibir alegría y estar en alegría y estar en gozo. Oye bien lo que dice el Espíritu. Porque al criado de Jairo le llamamos miedo. Porque yo estaba hablando de la alegría que el miedo quiere bloquear en tu vida. El miedo quiere bloquear la alegría de Dios en tu vida. El miedo quiere corromper el plan de Dios en tu vida. Así que en este día, en esta mañana, lo que queda, no permitas que el gozo, que la alegría que está en ti muera. No permitas por nada del mundo que ninguna voz de afuera vaya a cambiar lo que Dios tiene planificado para tu vida. Recuerda, Jesús te dice: no temas, no temas, cree solamente.